Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les saluda la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino. En esta oportunidad para poder trabajar el curso de Biología con los estudiantes del sexto grado de primaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial el habernos permitido, jóvenes, el haber estado en este tiempo de pandemia gozando de salud y a la vez haber estado en contacto a través de esta plataforma virtual para poder desarrollar nuestros aprendizajes. Agradeciendo a cada uno de ustedes esa perseverancia, esa dedicación, esa voluntad de poder seguir las sesiones día a día a través de esta plataforma. Vamos a iniciar nuestra última sesión del presente año. Sin antes, jóvenes, como decimos, dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Vamos a conocer el propósito de la sesión. Antes de desarrollar toda sesión, jóvenes, nuestro propósito es que al término de la sesión, ustedes, queridos estudiantes, estarán en la capacidad de conocer y diferenciar a los animales vertebrados y a su vez ver su diferencia dentro de la clasificación de todos los seres vivos que ya hemos estudiado y que ya lo conocemos. Para poder lograr este propósito, queridos estudiantes, vamos primeramente a poner atención, como siempre lo han hecho, y a la vez contar con nuestros materiales, con nuestro texto, con nuestro libro. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a iniciar entonces el tema 27, animales vertebrados. ¿Correcto? La semana anterior hablamos de los animales invertebrados y indicamos que la diferencia era dentro de este grupo de clasificación, animales vertebrados e invertebrados. Los invertebrados eran animales que no presentaban la columna vertebral. Por lo tanto, los animales vertebrados van a ser todos esos grupos de animales los cuales van a tener o van a presentar la columna vertebral. Por ello, el nombre, animales vertebrados. Muy bien. Los animales vertebrados se encuentran en el filum Chordados. No se olviden, por favor, el filum Chordados es aquel grupo, es aquel filum en la que va a encerrar, va a contener a todos aquellos animales que presentan columna vertebral. A esa columna vertebral también se le conoce como notocorda. Presentar notocorda. ¿Qué quiere decir? La columna vertebral. La notocorda es el cordón nervioso, ¿correcto? Es un cordón nervioso que va dentro de la columna vertebral. Dentro de este grupo de los animales vertebrados vamos a estudiar a 5 clases, ¿correcto? 5 clases de animales que pertenecen a este grupo del filum Chordados o animales vertebrados. ¿Quiénes son? Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Van a ser 5 tipos, 5 clases de animales que van a pertenecer al filum Chordados o al grupo de animales vertebrados. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a iniciar entonces con el primer grupo. Los peces. Todos conocemos al pez. Mamá, a veces en los almuerzos nos sirve un riquísimo pescadito. Ahora que es lunes, es probable que en muchos hogares podamos tomar o comer nuestro platito de lenteja con un pescadito encima. ¿Correcto? Muy bien. Ese pescadito pertenece al grupo de los peces.
¿Y cuál es su característica? ¿Cuál es su diferencia? Miren, queridos estudiantes, los peces se van a caracterizar porque su cuerpo está cubierto de escamas. Los peces, todos los que pertenecen al grupo de los peces van a presentar su cuerpo cubierto de escamas. En algunos de ellos se va a ver muy visible, por ejemplo, en la lisa, ¿correcto? Sus escamas ahí están bien diferenciadas, pero van a ver otro grupo en la que las escamas de repente van a estar formadas en forma de un hilo, en el caso de Furel. Van a haber otro grupo de peces en que las escamas van a ser de repente tan pequeñísimas que no nos vamos a dar cuenta, pero son animales que van a presentar escamas. Su cuerpo cubierto de escamas, no olvidar. La respiración. ¿Cómo respiran los peces? Los peces van a respirar por branquias. ¿Correcto? Ustedes habrán visto que la mamá, cuando compra el pescado, a veces ha ido acompañado de ustedes, para ver si el pescadito es fresco o no, le levanta un huesecillo que está en la cabeza, como una abertura, una boquita. ¿Correcto? Y le puede ver las agallas. ¿Han visto? Las agallas. Esas agallas se llaman branquias. Esa estructura media rojiza que está formada parece con una agrupación de filamentos, esas branquias le sirve al pez para poder respirar. Es por eso que el pececito abre y cierra constantemente la boquita, porque permite que ingrese el agua por la boca y pueda pasar por las branquias para que esas branquias absorban el oxígeno del agua. ¿Correcto? Por eso que esas branquias tienen el color rojo, porque está rodeado de muchos vasos sanguíneos que a través de la absorción van a tomar el oxígeno del agua y van a liberar el dióxido de carbono también al agua. ¿Correcto? Entonces, la respiración de los peces va a ser a través de las branquias. ¿Y con qué otro nombre se conoce también las branquias? Que comúnmente lo conocemos nosotros como las agallas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo se reproducen? A ver, alguien nos hemos preguntado cómo se reproducen. Cuando la mamá compró, por ejemplo, un bonito y de repente al abrirle el vientre, se encuentra ahí una huevera. ¿Han comido la huevera? Riquísimo, ¿no? Correcto. Esa huevera es la agrupación de muchísimos huevos. Son huevecillos que el pez va a expulsar al agua y a través en el agua se va a unir con el espermatozoide del macho y se forman la fecundación y van a nacer los nuevos pececillos. ¿Correcto? Entonces, la reproducción de los peces es a través de huevos. Por eso se dice que son ovíparos. Los que nacen de huevos se conoce como ovíparos. ¿Correcto? Muy bien. Se clasifican en peces sin mandíbula, miren, sin mandíbula, como la lamprea. La lamprea, jóvenes, es como vamos a decirle, es un pez alargado, similar a una pequeña serpiente, que la boca lo va a tener como, al abrir, va a ser como una abertura, como un chupón que va a succionar. No tiene mandíbula, no tiene esa boquita que se va a mover, sino es como un pequeño chupón. Son raros, no son muchos los peces que son sin mandíbula, pero existen. Dentro de ellos tenemos a la lamprea, peces sin mandíbula. Y además tenemos peces con esqueleto cartilaginoso, peces que no tienen el hueso bien formado, bien duro, sino es un cartílago. ¿Y quiénes son ellos? Por ejemplo, tenemos al toyo. El toyo es un pez cartilaginoso, que su cuerpo no tiene huesos, ¿correcto? Dentro de ellos también podemos mencionar al tiburón. Y tenemos peces con esqueleto óseo, la mayoría, ¿no es cierto? El perico, el furel, el bonito,
La mayoría de los peces que nosotros consumimos, si nos alimentamos, y a veces hay que tener bastante cuidado porque a veces están los huesecitos, vemos que esos huesos son duros, porque son esqueleto óseo, ¿correcto? Entonces, dentro de la clasificación de los peces, vamos a tener peces sin mandíbula y peces con mandíbula, que son la mayoría. Peces sin mandíbula tenemos, por ejemplo, a la lamprea. Tenemos peces con esqueleto cartilaginoso, cuando el esqueleto no es duro, sino es un cartílago. ¿Y el cartílago qué es? Es una estructura similar al hueso, pero es más flexible, ¿correcto? Más flexible. Dentro de esos esqueletos cartilaginosos o peces que tienen el esqueleto cartilaginoso, encontramos al toyo y también podemos mencionar al tiburón. Y la mayoría de los peces son los que tienen el esqueleto óseo, ¿correcto? Hoy día en casa de repente vamos a consumir, vamos a comer un riquísimo platillo que mamá nos va a presentar y ahí de repente va a haber un tipo de pez. Y les aseguro que va a ser de huesos óseos. Puede ser un furel, un bonito, una lisa, etc. ¿Correcto? Entonces, esa es la característica de los peces, queridos estudiantes. Su cuerpo cubierto de escamas, respiran por branquias, nacen de huevos, algunos tienen mandíbulas, otros no, tienen huesos cartilaginosos y otros tienen huesos esqueleto óseo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a pasar al segundo grupo, los anfibios. ¿Quién no ha visto una rana o no ha visto un sapo? ¿Correcto? ¿Han visto? Muy bien, son los anfibios más conocidos, ¿no es cierto? Muy bien. Disculpen. Muy bien. Decimos que dentro de los anfibios más conocidos, conocemos a la rana o conocemos al sapo, pero no son los únicos, ¿correcto? Ahora vamos a conocer algo más de ellos. El segundo grupo, los anfibios, también son animales vertebrados, pertenecen al filum de los cordados, porque tienen la columna vertebral o la notocordia. ¿Correcto? Estos anfibios van a tener su cuerpo cubierto de la piel, o sea, van a ser desnudas. No tienen escamas, no tienen pelos, no tienen, ¿qué vamos a decir? Plumas, no, su piel es desnuda. ¿Correcto? Respiran por branquias. Estos animalitos para poder llegar a la etapa adulta, van a tener que pasar por un proceso que se conoce como la metamorfosis. ¿Correcto? Como la metamorfosis. La mamá va a expulsar los huevos después de haber sido fecundados al agua. En el agua, estos animalitos van a pasar por un proceso de transformación, digamos. Esos huevecillos primeramente se van a transformar en renacuajos y luego de los renacuajos van a formar recién a los sapos o ranas jóvenes y llegar a los adultos. En algún momento de repente ustedes han ido al río o de repente han ido a algún lago y en un charquito de agua pueden haber visto algunos renacuajitos y a veces pensamos son pececitos. Pero en sí no van a ser pececitos, sino van a ser la etapa de metamorfosis de los anfibios. Entonces, esa etapa que va a pasar estos anfibios va a permitir que cuando estén en forma de renacuajos, cuando estén como pececitos dentro del agua, en ese momento estos anfibios van a respirar por branquias, al igual que los peces, por branquias, ¿correcto? Pero cuando ya estos renacuajos van a salir del agua, en ese momento ya no van a respirar por branquias, porque las branquias lo utilizan para respirar cuando están dentro del agua. Entonces, cuando ya salen, van a utilizar
los pulmones y la piel. Los pulmones no son muy desarrollados en los anfibios, ¿correcto? No son muy desarrollados, es por ello que no pueden respirar solamente por pulmones. Van a tener que respirar o hacer el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono a través de la piel. Podemos decir que los anfibios van a tener respiración pulmonar y respiración cutánea cuando ya son jóvenes o adultos. Es por ello que los anfibios, la rana, el sapo, van a estar cerca a un río, los vamos a encontrar cerca a un lago, lo vamos a encontrar cerca a lugares húmedos. Porque para poder realizar la respiración por la piel, ellos necesitan que su piel esté húmeda. Un sapo no lo vamos a encontrar en un desierto. Siempre va a estar en un lugar húmedo, porque a través de la piel va a absorber el oxígeno y va a liberar el dióxido de carbono cuando son adultos. Pero también utilizan la respiración pulmonar, pero como le decimos, sus pulmoncitos no son muy desarrollados. Es por eso que tiene que desarrollar esas dos respiraciones, respiración pulmonar y la respiración cutánea. Podemos decir que estos anfibios, como ya mencionábamos hace un momento, tienen una doble vida. Cuando son jóvenes, van a vivir en el agua, o sea, cuando eran renacuajos, cuando la mamá deja el huevo, lo deja en el agua. Esos huevitos van a tener que transformarse, se van a formar renacuajitos y esa etapa es dentro del agua. En esa etapa, estos anfibios van a respirar por branquias, al igual que los peces, por branquias. Pero al ser adultos, salen del agua y viven en la tierra. Salen del agua y van a vivir en la tierra. Y cuando ya están en la tierra, van a respirar por la piel y por los pulmones. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo se reproducen? Ya dijimos que la mamá va a depositar los huevos en un charco o en el agua. Entonces, si deposita huevos, quiere decir que estos anfibios son ovíparos. Ya, ovíparos porque nacen de huevos. Realizan metamorfosis, justamente esa doble vida que hemos mencionado anteriormente. Esos cambios que va a pasar desde el huevecillo hasta llegar al sapo adulto, esos cambios de transformarse a renacuajo y que le aparezcan las patitas de atrás, luego las otras patitas de adelante y puedan salir a la tierra, ese proceso se conoce como metamorfosis. Los anfibios pasan por esa etapa de metamorfosis. Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasificarán estos anfibios? Como ya mencionamos, conocemos a la rana, conocemos al sapo, pero ¿serán los únicos? No. Conocemos que la rana tiene patas, pero también van a haber algunos anfibios que no tienen patas. Nosotros sabemos de que la rana, el sapo, no tiene cola, pero va a haber otros anfibios que sí tienen cola. A ver, vamos a conocerlo. Entonces, la clasificación de los anfibios van a ser anfibios que presentan cola, como por ejemplo, la salamandra, ¿correcto? La salamandra es un anfibio que tiene cola. Luego vamos a hablar de los anfibios sin cola. Ahí sí conocemos a la rana, al sapo, ¿no? Son anfibios que no tienen cola. Luego a ver anfibios sin patas. Anfibios sin patas. Ahí vamos a encontrar a la cecilia. ¿Correcto? Entonces, anfibios con cola, la salamandra, anfibios sin cola, la rana, el sapo, anfibios sin patas, cecilia. ¿Ya? Por ejemplo, en los dibujitos animados siempre hemos escuchado hablar de la ranita René, ¿no? Es un títere. Representa a un anfibio sin cola. Muy bien. Entonces ya conocemos dos, los peces, los anfibios. Ahora vámonos a ese tercer grupo, los reptiles. Miren este caimán, ¿ve? Caimán negro. Muy bien.
¿Qué características, en qué se diferencia de los anfibios? ¿Cómo nosotros podemos decir, este es un anfibio, este es un reptil? Muy bien. ¿Qué hemos dicho de los anfibios? ¿Cómo estaba cubierto su piel? Estaba cubierto, es desnuda, no se cubre con nada, su piel solita. ¿Cómo estaba el cuerpo de los peces? Cubiertos de escamas. Ahora, ¿cómo estará el cuerpo de los reptiles? Tienen su cuerpo, no tienen sobre la piel escamas, placas o escudos córneos. Si ustedes se dan cuenta, miren, el cuerpo está cubierto por esas escamas, pero son unas escamas como unas placas duras, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de pasar nuestras manos sobre el cuerpo de un cocodrilo, vamos a ver que el cuerpo es áspero, duro, debido a las placas o a las escamas duras que le cubren, o algunos escudos córneos. Por ejemplo, ¿han visto el caparazón de una tortuga? La tortuga tiene el caparazón. Y si se han dado cuenta, el caparazón es como si encima estuviera dibujado una especie de cuadrados, ¿correcto? Cada uno de esos cuadraditos que parece que estuviera dibujado es una escama, sino que esas escamas se han soldado y van a formar, ¿qué? Como un caparazón, como escudos córneos. Entonces, la piel de los reptiles va a estar cubierto por escamas, pero esas escamas son más duras, son más grandes, a diferencia de las escamas de los peces. También son placas que están, o escudos córneos que van a estar soldadas, ¿correcto? La respiración, ¿cómo respiran los reptiles? Ellos no son como los anfibios que respiran por branquias, pulmones, no. Ellos solamente respiran por pulmones, una respiración pulmonar, ¿correcto? La mayoría, no todos, hay que especificar, la mayoría son ovíparos, que quiere decir que van a nacer por huevos. Van a nacer por huevos. Ahora, ¿cómo se clasifican estos reptiles? ¿Todos serán iguales? No, al igual que los anfibios, también vamos a ver que va a haber reptiles sin patas. Por ejemplo, la anaconda. ¿Conocen a la anaconda? Aunque sea por imágenes, es un reptil inmenso, ¿no? Que lamentablemente está en peligro de extinción. Justamente por su piel, la gente lo caza. ¿Correcto? Entonces, la anaconda es un ejemplo de un reptil sin patas. Reptiles con caparazón. Miren, justamente hablábamos que presenta un caparazón que lo va a proteger. En un momento de peligro se mete dentro del caparazón y ese caparazón es bien duro para poder romperse. ¿Quién es el que tiene ese caparazón? La tortuga. La tortuga, jóvenes, es un reptil, ¿eh? ¿Ya? Es un reptil. La anaconda es un reptil sin patas, pero es un reptil. Los que tienen patas y una lengua bífida es la iguana. ¿Qué es esa lengua bífida, jóvenes? ¿Alguien ha escuchado hablar de la lengua bífida? Bífida. Ustedes han visto que cuando saca la lengüita la serpiente, termina en dos. Es como que estuviera cortado en dos y termina como en una B. ¿Correcto? Bífida. Esa es una lengua que está dividida al final en dos. Ese tipo de lengua también lo tienen las iguanas. Por lo tanto, podemos decir que las iguanas tienen pata y tienen una lengua bífida. Y los que tienen placas córneas, esas placas córneas duras que forman su cuerpo, son los caimanes. Dentro de ese caimán encontramos al caimán negro. Miren, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los reptiles? Su piel está cubierta por escamas, está cubierto, en el caso de las serpientes, en el caso, perdón, sí, de las serpientes, en el caso de las anacondas, tienen escamas. En el caso de el caimán, tienen placas córneas. En el caso de las tortugas, tienen un caparazón, donde se forma es como un escudos córneos. Hay algunos que no tienen patas, las anacondas, los que sí tienen patas y lengua bífida
es la iguana, y los que tienen placas córneas, por ejemplo, es el caimán. Respiran por pulmones y se reproducen por huevos. Ellos también salen a enterrar sus huevitos en un lugar donde la temperatura sea adecuada y van vigilando hasta el tiempo en el que ellos mismos van a calcular o sienten el llamado o el llanto de los bebés y van a escarbar para liberarlos. ¿Correcto? Entonces, se reproducen por huevos. Entonces, jóvenes, acabamos de estudiar a 3 grupos. A los peces, a los anfibios y a los reptiles. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, de estos 3 grupos vamos a pasar a hacer la retroalimentación. Muy bien. Ahora sí, todos con nuestros libros, por favor. Retroalimentación. Son vertebrados que usan branquias, piel y pulmones para respirar. A ver, también se le conoce como que tuvieran la doble vida. ¿Cómo se llamaban este grupo? Correcto. Son los, muy bien, los anfibios. Los anfibios son vertebrados que cuando son pequeños respiran por branquias, cuando son renacuajos, cuando salen a la vida adulta respiran por la piel y por los pulmones. Son invertebrados, por favor, acá no es invertebrado, estamos dentro de los vertebrados. Me borran esto de in y ponemos vertebrados, ¿correcto? Son vertebrados que usan branquias y tienen aletas. A ver, ¿quiénes son esos? Correcto, los peces. Me borran eso de invertebrados, por favor, que se han confundido. Deben decir, son vertebrados que usan branquias y tienen aletas. Los peces. 3. Son vertebrados que tienen escudos y placas córneas. Correcto. ¿Se acuerdan del caimán? ¿Se acuerdan del caimán? Muy bien. ¿Qué grupo entonces son? Los reptiles. Los reptiles son aquellos vertebrados que presentan escudos y placas córneas. 4. Los vertebrados pertenecen a los porque tienen notocordia. ¿Cómo se llamaba ese filum? Al filum cordados. Pertenecen al filum cordados. ¿Por qué? Porque presentan, ¿no?, la notocordia. ¿Correcto? Muy bien. Ahora pasamos, por favor. Trabajando en clase. Vamos a leer. Mejora tu dicción, aumenta tu conocimiento. Muy bien. Dice, la gestación de los embriones de los tiburones tarda un poco más de 6 meses. Los tiburones, el tiempo que van a estar dentro de la gestación, va a tardar, dice, un poco más de 6 meses, aunque algunas especies pueden demorar incluso 2 años en completar este proceso. El alumbramiento se desarrolla lejos de la presencia de los machos, generalmente en zonas protegidas y cercanas a la costa. Al nacer, dependiendo de cada tipo de tiburón, las crías pueden medir 1 metro, 1 metro de longitud, y estas pueden venir en camadas pequeñas o en grupos hasta de 100 individuos. 100 individuos. En esta primera etapa, los tiburones ya son excelentes y veloces nadadores. Desde que nacen, miren, son excelentes y veloces nadadores. Pero hasta lograr su madurez dependen del grupo y se alimentan de las mismas presas que comen los tiburones adultos. Miren, a veces conocemos al animalito, pero no sabemos ciertas características. Ahora ya sabemos que la gestación o el tiempo que tiene que pasar para que el tiburón pueda nacer es de 6 meses a 2 años. ¿Correcto? Que cuando nacen
Nacen en grandes grupos, en pequeños o en grandes grupos, y algunos pueden llegar hasta nacer 100 individuos juntos. ¿Correcto? Son excelentes. Desde que nacen ya van a ser excelentes nadadores, veloces y excelentes nadadores, pero todavía dependen de los tiburones adultos para poder alimentarse. Muy bien. Vamos ahora a completar. ¿Cuánto dura la gestación de los tiburones? A ver, ¿cuánto dura? Muy bien. De 6 meses hasta 2 años en algunos casos, ¿no? Dependiendo de ellos. ¿Cuánto pueden medir las crías? Cuando nacen, algunas crías pueden llegar a medir hasta 1 metro de longitud, o sea, 1 metro de largo. ¿Correcto? ¿Cuántos individuos hay en una camada de crías de tiburones? Pueden llegar hasta 100 individuos. Pueden llegar por camada hasta 100 individuos. Imagínense, jóvenes. Muy bien. Continuamos. Escribe el nombre de algunos animales vertebrados, pero lee bien las características. A ver, vamos a colocar los nombres, ¿ya? Vertebrado que en algunas veces, una vez, su vida son renacuajos. Los que son los renacuajos hemos dicho que eran los anfibios, ¿no? Ahora, a ver, vamos a ver. Dentro de los anfibios, un nombre que complete estas letras dentro de los recuadros. ¿Ya recuerdan? Muy bien. ¿Cuál es? La salamandra. ¿Correcto? La salamandra. Muy bien. Ese sería un vertebrado que algunas veces de su vida son renacuajos. Vertebrado reptil es un reptil sin patas que tiene lengua bífida. Correcto. ¿Cuál era? La correcto, la anaconda. Anaconda. Vertebrado, pez que no tiene mandíbula. Muy bien. ¿Cuál era? Correcto. Lamprea. Lamprea. Ya está. Eso serían esos vertebrados de acuerdo a las características que nos están indicando. Continuamos, jóvenes. Verificando el aprendizaje. Vertebrado que posee en el cuerpo escamas. Peces, anfibios, salamandra, mamífero o aves. Correcto. Los que tienen el cuerpo cubierto de escamas son los peces. Muy bien. 2. Es un pez con esqueleto cartilaginoso, que hemos dicho que no es óseo, no es duro, sino es un cartílago. Dentro de ese pez tenemos el bonito, el pez espada, anchoveta, furel o el tiburón. El tiburón o similar al toyo, ¿no es cierto? Son peces que tienen esqueleto cartilaginoso. 3. Es un pez con esqueleto óseo. Ahora sí, el esqueleto es más duro. ¿Cuál de ellos? Lamprea, toyo, tiburón, bonito, mantarraya. Correcto, el bonito, ¿no? Si ustedes van a comer y han comido bonito, han visto que sus huesos son más duros. Y si son más duros, es que es un esqueleto óseo. Es un pez sin mandíbula.
A ver, ¿cómo se llamaba ese pez que no tiene mandíbula y que su boca parece pues, un círculo como un chupón? ¿Cuál es? Correcto, la lamprea, ¿no es cierto? Es un pez sin mandíbula. 5. Es un anfibio sin cola. La salamandra, Cecilia, rana, anaconda, cocodrilo. Sin cola, la rana. Es un anfibio. 6. Es un anfibio con cola. Ah, ahora sí tiene cola. A ver, el sapo, la rana, la tortuga charapa, el caimán negro o la salamandra. A ver, caimán negro o salamandra. Me está hablando de anfibio. Anfibio. Correcto. El anfibio pasa por un proceso de metamorfosis, ¿no es cierto? Entonces es la salamandra. 7. Es un anfibio sin patas. La rana, el sapo, la salamandra, cocodrilo o la Cecilia. ¿No es cierto? Es un anfibio sin patas. 8. Es un reptil con escudos córneos o caparazón. Tiene un caparazón que lo protege. A ver, la anaconda, ¿la caparazón? La tortuga, la iguana, la lagartija, el cocodrilo. ¿Quién tiene caparazón? Que es reptil. Correcto, la tortuga. En este caso nos están dando como ejemplo la tortuga charapa. Tiene su caparazoncito donde se va a esconder, proteger cuando se siente en peligro. 9. Es un reptil sin patas. Tortuga, anaconda, lagartija, camaleón, iguana. Correcto. La anaconda es un reptil sin patas. 10. Él es un reptil. A ver, ¿cuál de ellos es un reptil? ¿La salamandra, la rana, el sapo, el tiburón o el caimán negro? ¿Cuál de estos 5 es un reptil? Correcto, el caimán negro. Salamandra es anfibio, rana anfibio, sapo anfibio, tiburón pez. Y el caimán negro es un reptil. ¿Correcto? Muy bien. Sigo practicando. Miren, vamos a observar. Conocemos a este animalito, ¿no es cierto? Y justamente acá les estoy enseñando, miren, la huevera, ¿ve? La huevera. Muy bien. De acuerdo a esta imagen, vamos a responder estas preguntas. Primera, ¿qué vertebrado presenta esta imagen? Dentro del grupo de los vertebrados. Conocemos nosotros y hemos estudiado a 3. Peces, anfibios, reptiles. Dentro de esos vertebrados, ¿a cuál de ellos pertenece? Correcto, a los peces. ¿De qué está cubierto su cuerpo? Si hablamos de los peces, a ver, ¿de qué está cubierto su cuerpo? Hemos dicho que está cubierto de escamas. El cuerpo de los peces está cubierto de escamas. ¿Qué posee en cuerpo para desplazarse? Ellos no tienen patas. ¿A través de qué se desplazan los peces? ¿A través de qué se movilizan? A través de aletas, ¿no? Los peces tienen aletas para poder desplazarse. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. 4. A ver, me dice, ¿será ovíparo o vivíparo? Ovíparo era cuando nacen de huevos y vivíparo cuando nacen vivos. Por ejemplo, el gato, el perro son vivíparos porque la cría nace viva. En cambio, ovíparo es cuando nacen de huevos. ¿Y los peces son ovíparos o vivíparos? Correcto. Ovíparos, porque ellos nacen a través de huevos. Nacen a través de huevos. 5. Pasamos a 5. Vamos a esta imagen. ¿Qué me dice? Observa la siguiente figura y responde. Miren, justamente habíamos estado conversando sobre este proceso, ¿no? En el caso de los anfibios. Ponen los huevos dentro del agua y en el agua ellos van a empezar a desarrollarse. Se forma una larva donde ya les van a hacer una colita
y es el momento en el que nosotros decimos hay pececitos, ¿correcto? Esa colita se va haciendo más grande y va teniendo patitas. Estas son las etapas de los renacuajos, cuando ya están con la colita ahí y están dentro del agua, los renacuajos. Miren que poco a poco van haciendo las patitas traseras, luego las patitas delanteras y luego la cola va a ir a desaparecer. Cuando ya no tienen la cola y están con sus 4 extremidades, salen a la vida adulta que viven en la tierra. A todo este proceso de transformación se conoce como metamorfosis. ¿Y quiénes son los que pasan por esta etapa? Los anfibios, ¿correcto? Los anfibios. Muy bien. Basado a esta pregunta, vamos a ir respondiendo las preguntas que vienen. 5. Me dice, ¿qué animal es de la imagen? A ver, ¿qué animal era? Vamos a observarla. ¿Qué animal me dice metamorfosis de la? Correcto. Entonces, ¿qué animalito es? Es la rana, ¿no es cierto? Estamos hablando de la rana. ¿Y la rana a qué grupo de vertebrados pertenece? A los anfibios. Es la rana que pertenece a los anfibios. Muy bien. ¿De qué está cubierto su cuerpo? Como habíamos dicho, ¿qué tipo de cobertura tenía? Tenían piel desnuda. No está cubierto con nada. Es solamente piel. ¿Cómo se llama ese proceso que tiene para desarrollarse? ¿Cómo se llamaba a todo ese proceso que va a transformarse? ¿Cómo se llamaba? Correcto. Metamorfosis. Es la metamorfosis. ¿Correcto? Muy bien. Vamos. ¿Continuamos? ¿Tomarán apuntes? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora marca la alternativa correcta sobre los reptiles. Vamos a los reptiles. Todo reptil para respirar utiliza órganos llamados, a ver, los reptiles. Imagínense al caimán. A ver, ¿por qué respira el caimán? Branquias, por su piel, por tráqueas, por pulmones o pulmón de libro. Por pulmones. Ellos respiran, tienen respiración pulmonar. Los reptiles, respiración pulmonar, respiran por pulmones. 9. Los reptiles tienen sus crías de la siguiente manera. A ver, los reptiles, por huevos, en una hoja, sin cáscara, ciegas o gigantes. ¿Cómo se reproducen los reptiles? Por huevos, son ovíparos. ¿Correcto? Son ovíparos, nacen por huevos. 10. Es un reptil que tiene 4 patas. Es lento y tiene un escudo córneo. Un escudo córneo en forma de caparazón que lo va a proteger. Y es un reptil. A ver, la anaconda, el caimán, el cocodrilo, la tortuga o el dragón de Komodo. Correcto, la tortuga. Es un reptil que tiene 4 patas, es lento y tiene un escudo córneo. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, acabamos de conocer a 3 de los grupos dentro de los grupos de los vertebrados. Recordando, los vertebrados pertenecen al filum Chordados porque tienen la notocordia. La notocordia es la columna vertebral por donde va a pasar la médula ósea o ese nervio, parte del nervio del sistema nervioso. Ahora ustedes me van a desarrollar esta tareita y me lo van a mandar. ¿Correcto? Al término de la sesión. Y por último, vamos a hablar de los animales vertebrados, de los otros 2 que nos quedan, porque hemos dicho que eran 5, ¿recuerdan? Peces, anfibios, reptiles, ahora nos falta las aves y los mamíferos. Vamos a terminar con estos 2 grupos de conocer. Animales vertebrados son aquellos animales que presentan la columna vertebral,
Pertenecen al filum cordados porque presentan la notocordia o columna vertebral. Hemos dicho que dentro del grupo de los vertebrados son 5 grupos: los peces, los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En este grupo, en este momento, vamos a trabajar, vamos a conocer a las aves. ¿Quién no ha visto un ave? Esos pajaritos que cantan en las mañanas tan bonito, son las aves. La gallinita que tenemos en la casa es un ave. El pato que tenemos en la casa es un ave. ¿Pero por qué decimos que son aves? Porque van a tener ciertas características. Ahora vamos a conocerlo. Las aves, dice, a través del tiempo, las aves han desempeñado un papel de suma importancia en las leyendas, ritos e incluso en la literatura. Muchas culturas han utilizado las plumas de estos animales como adornos. Otros, en cambio, las han usado como indumentaria. Sus cantos han inspirado desde salmos hasta melodías que actualmente existen. Se dice que las aves son descendientes de los dinosaurios. Miren, a veces no sabíamos eso, ¿no? ¿Quién no ha visto las películas? ¿Quién no ha visto las danzas que a veces por el Festival de las Danzas del colegio se presenta? Y dentro de esos vestuarios siempre se presentan en algunas danzas con las plumas de estas aves. Porque desde hace muchos años atrás se conocía este grupo de animales y se valoró y se utilizó el hermoso plumaje, ¿correcto? Y su cántico, como dice, van a ser inspiración para muchas canciones, muchas melodías, muchos salmos, que hasta la actualidad existen. Muy bien, entonces mire que es un grupo muy bonito de las aves. Pero ¿por qué se caracterizan? ¿Cuáles son sus características de las aves? Las aves tienen características. Dice, a pesar que hay aves que vuelan, nadan, corren, todas tienen cualidades en común que les permite pertenecer a esta clase de vertebrados. Podemos conocer aves que nadan, aves que vuelan, aves que corren, ¿correcto? Pero todas ellas van a tener ciertas características que le va a indicar que pertenecen a las aves. ¿Cuáles son? Primeramente, van a presentar plumas. Su cuerpo está cubierto de plumas. La boca está formada con una estructura en forma de pico y presentan alas. El cuerpo cubierto de pluma, la boca en forma de pico y las extremidades superiores tienen la forma de alas. Esas son las características que tienen estas aves. ¿Qué más? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo nacen? Miren, siempre hemos visto a los pollitos en imágenes que están reventando de los huevos. Por lo tanto, si nacen de huevos, vamos a decir que son ovíparos. Nacen de huevos. Ahora, ustedes han escuchado los cánticos de los pájaros. Y en casa de repente tenemos a un gallito. ¿Qué tiene el gallo en la garganta para poder cantar? Para hacer ese sonido, al igual que los pájaros. ¿Qué es lo que tienen en la garganta? Ellos van a tener unos órganos, un órgano fonador en la garganta que se va a llamar la siringe. A través de ese órgano es que ellos van a producir esos cánticos tan bonitos. La siringe, ¿correcto? Eso está dentro de los órganos fonadores. No se olviden entonces, las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas, la boca en forma de pico y alas, la boca en forma de pico y las extremidades superiores en forma de alas. Nacen a través de huevos, por eso son ovíparos, y para producir los cánticos, ellos van a tener un órgano fonador llamado siringe. ¿Correcto? La siringe. Además, ¿cómo respiran? Las aves van a tener una respiración pulmonar. Respiran a través de pulmones.
van a tener temperatura constante. Los pollos son calientes, las aves son calientes, tienen una temperatura constante. Y para poder volar, tienen una característica, ¿no? Van a tener sacos aéreos. ¿Qué son los sacos aéreos? Van a ser ciertas estructuras que están dentro de su cuerpo. Miren acá, esas bolsitas que vemos dentro de su cuerpo, rodeando los pulmones. Esas estructuras son sacos aéreos. ¿Qué quiere decir? Que se van a llenar de aire cuando el ave va a volar. Y además, sus huesos van a ser huesos huecos. Por ello no tienen mucho peso. Eso le permite volar. Entonces, la respiración pulmonar tienen temperatura constante, presentan sacos aéreos y huesos huecos, lo cual les va a permitir volar. Si te preguntamos entonces, ¿por qué vuelan las aves? ¿Por qué no puede volar de repente un cocodrilo? Porque las aves presentan sacos aéreos y las aves presentan huesos huecos y además las aves tienen pues esas extremidades superiores en forma de alas que les permite volar. Muy bien. El búho, ¿conocen al búho, aunque sea por imagen? Muy bien. El búho tiene una visión 100 veces más aguda que del hombre. Miren, el búho tiene una visión, la vista está más desarrollada 100 veces más que la del hombre. No, a veces esas curiosidades tenemos que saberlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se clasifican las aves? Las aves se clasifican en aves corredoras. No todas las aves van a volar, ¿ah? Hay aves que van a correr. Dentro de esas aves que van a correr tenemos el ñandú. Se parece al avestruz, con patas largas justamente para poder correr. Sus alas son pequeñas. Vamos a tener aves trepadoras, como el tucán. ¿Conocen al tucán? ¿Han visto por imágenes? Es ese pez que tiene un pico bien largo, el tucán. Ese no es un ave que vuela, es un ave trepadora. Aves rapaces, la lechuza. Aves rapaces, la lechuza. Y aves marinas. Miren, el pingüino de Humboldt es un ave. No es un mamífero, no es un reptil, no es un pez. ¿Qué es el pingüino? El pingüino de Humboldt es un ave, pero es un ave marina, ¿no? Pero sus patas, ¿no? Es en forma de adaptada para poder nadar. No vuelan, ellos nadan. Muy bien. Entonces tenemos aves corredoras, ñandú, aves trepadoras, el tucán, aves rapaces, la lechuga, y aves marinas, el pingüino de Humboldt. Eso sería en cuanto a las aves. Ahora vamos a conocer a los mamíferos. Nosotros, ¿a cuál de ellos pertenecemos? A los mamíferos. A ese grupo de animales mamíferos. Muy bien. Los mamíferos son animales, dice, varios animales mamíferos han sido confundidos con otros vertebrados. Pues al verlos, nos confunde ya que tienen características extrañas. Por ejemplo, la ballena. A la ballena o al cachalote lo vemos en el mar, ¿correcto? Y lo vemos en el mar y lo confundimos con un pez. Si a ti te dicen la ballena, lo primero que se nos podría venir a la mente es un pez. O el cachalote es un pez, pero no. La ballena y el cachalote, ¿qué son? Mamíferos. ¿Correcto? Mamíferos. Luego hemos visto al murciélago. ¿Correcto? Acá lo estamos viendo. El murciélago, que tiene sus extremidades superiores en forma de alas. Entonces, si lo vemos, podemos decir es un ave. No, el murciélago es un mamífero. El ornitorrinco, que tiene las patas similares a las del pato.
tiene una cola parecida a la del castor. Entonces se confunde. ¿Será ave? ¿Será mamífero? ¿Qué es? El ornitorrinco es un mamífero, ¿no? Entonces, la ballena, el cachalote, el murciélago y el ornitorrinco van a ser, son 4 de los mamíferos que varias personas no aciertan que pertenecen a esta clase de vertebrados. Y al verlos nos preguntamos, ¿realmente son mamíferos? ¿Mm? ¿Son mamíferos? A ver, vamos a ver las características. Los mamíferos tienen las siguientes características visibles. Presentan glándulas mamarias. Presentan glándulas mamarias. Justamente las hembras tienen esas glándulas y producen leche para poder alimentar a sus crías. Acá vemos que está alimentando a su bebé. Y para eso tienen las glándulas mamarias. El perrito, el gatito, el conejito, cuando nacen sus crías, tienen que ir a alimentar. Y las critas tienen que mamar. Y para poder alimentarse, entonces las hembras presentan, todos, hembra y macho, presentan glándulas mamarias, pero solamente las hembras producen leche. Por eso dicen mamíferos, viene de glándulas mamarias. ¿Correcto? La mayoría tienen su cuerpo cubierto de pelos, pero no todos. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al grupo de los mamíferos, pero nuestro cuerpo no está cubierto de pelos, pero la mayoría sí. ¿Para qué sirve ello? Para protegerse y regular su temperatura. ¿Correcto? Entonces la mayoría está cubierto de pelos para poder proteger y mantener la temperatura. Sus miembros anteriores y posteriores están adaptados para correr, nadar, volar, es decir, desplazarse. Por ejemplo, en el caso del perro, sus extremidades, tanto anteriores y posteriores, están preparados para poder andar, correr. En el caso del murciélago, sus extremidades están preparados para volar. En el caso del delfín, del cachalote, perdón, en el caso sí, del delfín, del cachalote, de la ballena, sus extremidades están preparados para nadar. ¿Ya? Entonces, están adaptados tanto para nadar, para volar, para correr. En el caso de nosotros, nuestras extremidades están preparadas para andar, para correr. Muy bien. Clases de mamíferos. A los mamíferos lo vamos a encontrar, dice, clasificándolos. Hay algunos que se van a reproducir a través de huevos. Por eso los confunden como las aves. Ovíparos, los que nacen a través de huevos. ¿Y quién está dentro de los ovíparos? El ornitorrinco. El ornitorrinco es un mamífero, pero que va a nacer a través de huevos. Pero pertenece al grupo de los mamíferos. También, dentro de este grupo, otra clasificación, tenemos a los cetáceos. Los cetáceos son mamíferos que van a estar adaptados a la vida acuática. El delfín, la ballena, el cachalote, son cetáceos. Son mamíferos, pero que están adaptados a la vida acuática. Es por eso que el delfín o la ballena tiene que salir de momento en momento a poder respirar. ¿Han visto cuando bota todo un charco de agua y empieza a respirar? ¿Correcto? Hay animales mamíferos que son roedores. ¿Por qué son los roedores? Dentro de los roedores tenemos al ratón, porque ellos van a presentar dientes, 2 dientes que van a roer, van a cortar, van a alimentarse y coger sus presas, ¿no? Esos 2 dientecitos que a través del cual roen, les da la característica de ser roedores.
Y también vamos a ver que hay un grupo, hay animales mamíferos que van a ser marsupial. ¿Conocen a los canguros? Su cría nace, pero no nace preparado ya para vivir solo, sino que inmaduro, y para poder desarrollarse ingresa a una bolsa que la mamá tiene en el vientre, una bolsa externa, y ahí termina la maduración del bebé. También, o sea, marsupial, el que tiene esa bolsa, que se conoce como marsupio. Y dentro de ese grupo tenemos a la zarigüeya. ¿Correcto? Entonces los mamíferos pueden ser ovíparos, como el ornitorrinco, los cetáceos, los que están adaptados a la vida acuática, los roedores, que tienen 2 dientes para roer, y los marsupiales, que tienen una bolsa para poder tener a sus crías. Siempre recordar, los mamíferos tienen una respiración pulmonar. La mayoría de los mamíferos nacen vivos, son vivíparos, la mayoría de ellos. Solo en algunos casos son ovíparos, como el ornitorrinco, los demás son vivíparos. ¿Correcto? Muy bien. El corazón de una ballena pesa 2.000 kilos. Imagínense el tamaño de la ballena, que su corazón pesa 2.000 kilos. ¿Cuántos kilos pesa y toneladas pesa la ballena? Y es un mamífero. Muy bien. Ahora vamos a nuestra retroalimentación. ¿Correcto? Todos, por favor, con sus libros y sus materiales para empezar a trabajar. Las aves están cubiertos de... ¿Cómo es el cuerpo de las aves? ¿Está cubierto a través de qué? Correcto, a través de plumas. ¿Ya? Su cuerpo de las aves está cubierto de plumas. Las aves tienen un órgano fonador llamado, ¿a través de qué cantan? Producen ese cántico. Tienen un órgano. ¿Cómo se llamaba ese órgano fonador? Correcto. Siringe. La siringe. ¿No? Es el órgano fonador que presenta para producir esos cánticos tan bonitos que hacen las aves. 3. La piel de los mamíferos están cubiertos de, en su mayoría, no todos, en su mayoría cubiertos de pelos. ¿No? Están cubiertos de pelos. Muy bien. Los mamíferos hembras poseen, a ver, los mamíferos que son hembras, ¿qué poseen? Correcto. Glándulas mamarias que producen leche para alimentar a las crías. ¿Ya? Glándulas mamarias, la cual produce leche para alimentar a las crías. Muy bien. Seguimos entonces. Trabajando en clase. Mejorando mi dicción, aumento mi conocimiento. En América del Sur existe un ave similar al avestruz. Es el ñandú, cuyo peso es de 27 kilos. Es un ave corredora incapaz de volar. Es un ave corredora incapaz de volar, debido a que sus alas son muy pequeñas. Estas se caracterizan por estar cubiertas de plumas largas y delgadas con tonalidad parda ceniza. Otra característica es el tamaño de la hembra. La hembra tiene 1,30 m o 1,30 centímetros y su compañero macho 1,50 centímetros. Tanto la cabeza como el cuello del ñandú están cubiertos de plumas y a su vez el pico se asemeja a un gancho puntiagudo de colgar ropa y es grisácea, al igual
que las patas, que además de ser largas, tienen 3 dedos que terminan en uñas gruesas. Miren, el ñandú, entonces es un ave corredora, incapaz de volar, porque sus alas son muy pequeñas, pero sí son corredoras, por eso las patas largas. ¿Dónde vive el ñandú? En América del Sur. La hembra es más pequeña que el macho. La hembra tiene 1,30 m y el macho llega hasta 1,50 m. Su pico dice que tiene una forma de gancho puntiagudo, como un gancho de ropa. Muy bien. Vamos entonces ahora a completar. Me dice, ¿en qué continente habita el ñandú? A ver, ¿en qué continente habita el ñandú? Correcto. El ñandú habita en América del Sur. En América del Sur. ¿Ya? Es el continente donde vive el ñandú, que es un ave corredora. Uy. América del Sur. Muy bien. Seguimos. ¿Qué diferencia hay entre el ñandú hembra y el ñandú macho en cuanto al tamaño? La hembra mide aproximadamente, hemos dicho, 1,30 centímetros y el macho 1,50 centímetros, ¿no? La hembra es más pequeña y el macho es más grande. ¿Crees que el ñandú es un ave? ¿Por qué? ¿Por qué me dices que el ñandú es ave? Dentro de las características que hemos indicado. A ver, primera característica, cuerpo cubierto de plumas. Muy bien. Boca en forma de pico, ¿correcto? Y extremidades superiores en forma de alas. Entonces, esa es la característica para decir de que el ñandú es un ave, porque tiene su cuerpo cubierto de plumas, porque su boca es en forma de pico y sus extremidades superiores están en forma de ala. Muy bien. Los felicito, están yendo muy bien. Están trabajando excelente. Ahora, miren, vamos a relajarnos un poquito, ya que estamos finalizando nuestro libro y todo tiene que estar bonito. Vamos a hacer una imagen similar a esta. Vamos a utilizar las cuadrículas. Contando y ubicando la cuadrícula, ¿correcto? La misma cantidad de cuadrículas y la ubicación de las cuadrículas, me vas a reproducir esta imagen que es un roedor, ¿correcto? Es un roedor a esta de acá. Pero tiene que coincidir las cuadrículas de la imagen original con la imagen que vas a hacer tú. Vamos a contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empieza en el sexto cuadradito de la parte de izquierda y de arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de arriba y 6 de abajo, ¿no es cierto? De acá estamos contando 12 cuadraditos. Y de la izquierda, 6 cuadraditos. En ese cuadradito está iniciando la colita. Entonces, de igual manera, cuento acá. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces acá, donde debe iniciar la colita, debe coincidir, ¿correcto? Y de igual manera me cuentan las otras cuadrículas hasta dónde va a ir y debe reproducirse. Vamos a reproducir esa imagen utilizando las cuadrículas. Eso ya queda de tareita para ustedes. ¿Ya? Esa es la tareita para ustedes. Pero lo hacen muy bien, por favor, contabilizando las cuadrículas que a la hora de revisar lo vamos a verificar. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces. Ya estamos finalizando. Ya estamos acabando nuestro libro. Muy bien. Verificando el aprendizaje. Hemos estudiado, jóvenes, en este grupo a los mamíferos y a las aves. Ahora, con esas características, vamos a responder nuestra pregunta. Sobre la respiración de las aves. ¿Qué órgano utiliza para respirar? Las aves respiran a través de los pulmones. Muy bien. 2. El cuerpo, sobre su cuerpo de las aves. ¿Qué tienen sobre toda su piel, todo su cuerpo? Escamas, placas córneas, pelos, plumas o está descubierta. Plumas. Las aves tienen su cuerpo cubierto de plumas. 3. Las aves tienen sus crías por medio de huevos. ¿Qué reproducción es esta? Vivípara, ovovivípara, ovípara, sexual, regeneración. Correcto. Cuando nacen de huevos son ovíparas. Ovíparas. 4. Cuando un canario canta, ¿qué órgano está utilizando? Faringe, esófago, estómago, pulmones, siringe. Correcto, es el órgano fonador, ¿no? La siringe. Cuando un ave está cantando. 5. Las aves para volar utilizan huesos huecos, plumas y ¿cuál es la otra característica que tienen las aves que les permite volar? Sus pulmones, pico, cabeza, uñas o sacos aéreos. Correcto. Las aves presentan los sacos aéreos, que son estructuras que se llenan de aire para poder permitir el vuelo. 6. Es un mamífero que pone huevos. Y que a veces lo confunden justamente por ello con algunas aves. La ballena, el ratón, el puma, el ornitorrinco, la zarigüeya. Correcto, el ornitorrinco es un mamífero que pone huevos, pero es mamífero. Sigo practicando. Es cierto sobre los mamíferos. ¿Tienen siringe? ¿Tienen glándulas mamarias? ¿Tienen plumas? ¿Tienen pico? Son venenosos. Los mamíferos se caracterizan porque tienen glándulas mamarias, ¿no? Las hembras producen leche para poder alimentar a sus crías. 2. Es cierto sobre las aves. Tienen escamas, tienen alas, tienen glándula mamaria, tienen pelos, son roedores. Las aves se caracterizan porque sus extremidades superiores están formadas en alas. En algunos de ellos les sirve para poder volar. 3. Es un ave trepadora. ¿Cómo se llamaba esa ave que trepa? Que tiene el pico largo. Correcto, es el tucán. El tucán es el ave trepadora. 4. Es un mamífero marsupial que tiene su bolsa donde tiene a su cría hasta que pueda llegar a desarrollarse. El ratón, la zarigüeya, el perro, el león, el delfín. Correcto, la zarigüeya. 5. ¿Qué diferencia tiene un perro y un loro? El perro es un mamífero, el loro es un ave. A ver, ¿en qué se diferencia? El perro tiene huesos y el loro tiene músculos. El perro tiene glándulas mamarias y el loro tiene corazón. El perro también tiene corazón. El perro tiene uñas y el loro tiene pezuñas. No, tienen uñas los dos. El perro tiene patas y el loro tiene piernas. No. ¿El perro tiene pelos y el loro tiene plumas? Claro. Porque el perro es mamífero y el loro es ave. Entonces, esa es la diferencia entre ellos. 6. Es un ave. El puma, el loro, el camello, el gorila o el hombre. ¿Quién es ave?
Correcto, cuerpo cubierto de plumas. Es un ave corredora. El oro, el tucán, el ñandú, colibrí, el búho. Corredora, hemos dicho que es el ñandú, ¿no? Tiene unas patas largas y no puede volar porque sus alas son pequeñas. 8. ¿Para qué sirve la glándula mamaria en las hembras? Para criar, para alimentar a la cría, para que la cría juegue, para defensa, para respirar, para alimentar a la cría. Para eso sirven las glándulas mamarias en la hembra. 9. Los huesos huecos lo tienen. ¿Quiénes? Para poder volar, ¿no? ¿Quiénes vuelan? Correcto, las aves tienen huesos huecos, por eso no pesa mucho y puedan volar. 10. Un ave, para que vuele, necesita pico, alas, huesos huecos, ojo y siringe. Huesos huecos, ¿no? Huesos huecos. Ahora, de igual manera, ustedes, queridos estudiantes, me van a terminar las 2 tareitas y me van a enviar al WhatsApp. Y me hacen, por favor, el resumen. ¿Ya? Me van a hablar de los 5 tipos de animales vertebrados. Resumen de las aves, perdón, de los anfibios, de los peces, de los reptiles, de las aves y de los mamíferos. Los 5. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Sus principales características, imágenes de cada uno de ellos. ¿Correcto? Me hacen el resumen de estos 5 tipos de animales vertebrados, sus características, y me presentan, pegan imágenes. Me tienen listos, por favor, los cuadernos, lo van a colgar al Classroom, el video. El video sí me cuelgan al Classroom. El libro no, porque ya el libro lo estoy revisando constantemente. El cuaderno. Me van a colgar el video al grupo de Classroom. Muchos éxitos, jóvenes. Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes en este año llevando esta asignatura. Seamos perseverantes, los felicito por esa, a través de todo este percance ustedes han seguido adelante. Sigamos con esa misma perseverancia que van a llegar muy lejos, jóvenes. ¿Correcto? Que Dios los cuide y los proteja siempre. Y no olviden que todavía estamos en peligro y que tienen que cuidarse muchos jóvenes. Éxito en su vida, en su etapa que ya viene, el nivel secundario. Me siento muy contenta de haber compartido este año con ustedes el curso de biología y de haberlos conocido un poco más. Que Dios los cuide y los proteja. Me despido de repente hasta el próximo año, si Dios lo permite y si Dios nos permite nuevamente estar con ustedes para poder seguir desarrollando las clases. Decirle a sus papitos que ya está abierta la matrícula, que ya estamos matriculando estudiantes y que ya venga también a matricularlos a ustedes. Un abrazo y me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes.